Shalom Wetová, paz y bien. Nos encontramos en la ciudad de Jericó, una antigua ciudad situada en Cisjordania, cerca del río Jordán, en Palestina. Según los estudios arqueológicos, esta ciudad cananea es la ciudad habitada más antigua de la tierra, que se remonta a unos 10.000 años más o menos. Por eso se reconoce como el pueblo más antiguo de la tierra y reconocido por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En la parte alta tenemos el palacio de Herodes, que fue, claro está, destruido sobre la montaña Jebel Carental. Allí Herodes construyó su palacio que le heredó a su hijo Arquelao. Y a un lado encontramos una serie de celdas de un monasterio griego ortodoxo que se llama el monasterio de San Jorge. Y al lado del monasterio de San Jorge vemos una cantidad de grutas que son los restos arqueológicos de la vida como en el periodo bizantino los primeros cristianos llevaban la vida eremítica. Entonces aquí alcanzamos a ver las pequeñas grutas que hoy no son otra cosa que restos arqueológicos, porque pues ya no hay monjes que viven ahí, sino solamente en la capilla dedicado a San Jorge, que hace referencia a las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, tal como nos narra el Evangelio de San Lucas 4 del 1 al 3. Nos dice que en esta tierra, en esta zona de la montaña, el monaquismo llegó a tener un auge muy importante y quizás el personaje más significativo ha sido San Caritone, el padre del monaquismo palestino, que creó en este lugar una serie de monasterios que tuvo un veloz crecimiento que le llevó al final a abandonar este lugar y dejarlo a Elpidio para que continuara y así él viviera su monaquismo. Aquí ahora estamos viendo los restos arqueológicos de la antigua muralla de la ciudad de Jericó. Nos dice que era una ciudad cananea amurallada. Aquí en Jericó vivían los cananeos, que eran hombres altos y robustos. Por eso cuando Josué atravesó el río Jordán y llegó a esta ciudad, le dio miedo y mandó unos espías para que vigilaran la ciudad. Y por 7 días vigilaban una vez al día, dando vueltas por las murallas, y en el 7.º día dice que dieron 7 vueltas y con el sonido de cuernos de carneros las murallas de piedra adornadas de ladrillo y de cal colapsaron, y los israelitas de esa manera se posesionaron en esta tierra y los sacerdotes entraron con el arca de la alianza. Hoy en día los arqueólogos sostienen que la caída de las murallas se debe probablemente a un terremoto que haya coincidido con la llegada de los hijos de Israel a esta tierra. Pero también podemos ver que este lugar aparece en el Antiguo Testamento como la ciudad de las palmeras, tal como lo presenta el libro de Deuteronomio 34:3 o el libro de los Jueces 3:13. También está relacionada con la caminata de los hijos de Israel por el desierto, cuando llegaron a Sittim y se posesionaron en Jericó, como aparece en el libro de los Números 22:1 y 26:3. Al fondo hemos visto las montañas de Moab o Idumea, que hoy pertenece al reino de Jordania, toda la parte oriental de la ciudad de Jericó. De hecho, es el río Jordán el que divide el reino de Jordania con la Cisjordania, con la Palestina, que nosotros ahora podemos visitar, podemos contemplar. También aparece este lugar como escenario de uno de los acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto que aquí Jesús, entonces, según la tradición, aquí fue tentado por Satanás. Pero también nos cuenta que en Jericó Jesús tuvo el encuentro con Zaqueo, un hombre que era cobrador de impuestos, como aparece en el Evangelio de Marcos 10:46 o de Lucas 19 del 1 al 10. Quizás la más simpática narración que aparece en el Evangelio de San Lucas, cuando nos describe la figura de Zaqueo, que era un hombre rico, que era cobrador de impuestos y que era de pequeña estatura, y que una vez que invitó a Jesús, después de haberle hecho bajar del sicomoro, le invitó a Jesús y dijo que si él había
robado devolvería 4 veces. Claro que tenía que robar, pues era un cobrador de impuestos y los cobradores cobraban de modo arbitrario. Entonces lo que le llega, lo que hace que Jesús le manifieste la salvación es porque él no aplica la ley, porque la ley de Moisés dice que quien roba debe pagar el doble. Primero lo que ha robado y segundo para resarcir los daños que ha causado con el robo. Entonces por eso dice que la salvación llega a esta casa. Ahora nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos, que es una piscina, que es una fuente que fue restaurada por el profeta Eliseo. Nosotros encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, del 19 al 22, nos dice que el profeta Eliseo aquí restauró una fuente. Aquí tenemos los 3 niveles de la fuente, que son los restos arqueológicos que están al lado de las murallas de la ciudad de Jericó, y que son las fuentes que arregló el profeta Eliseo para que la gente pudiera vivir. Aquí entonces el profeta Eliseo y el profetismo ha jugado un papel muy importante desde el periodo de Elías. Elías aquí formó una escuela de profetas y el representante de esa escuela aparece en el texto bíblico, la persona de Eliseo. Nos dice que Elías lo llevó a Eliseo a orillas del río Jordán y en el camino una carroza de fuego se lo llevó al cielo. Y como testimonio, entonces Elías le pasó una parte de la capa a Eliseo para que le presentara a los demás profetas y al pueblo de Jericó. Y entonces aquí normalmente esta fuente permanece cerrada, pero nos han permitido el ingreso para que nosotros pudiéramos compartir este espacio y también de esa manera promocionar este bello espacio que representa al accionar del profeta Eliseo. En 1949, esta ciudad fue receptora de los refugiados que huían de la guerra árabe-israelí de 1947 y de la guerra de los 6 días de 1967. Muchas personas que intentaron emigrar hacia Jordania o el Líbano quedaron aquí atrapados, y también los cristianos. Por eso aquí se creó una parroquia dedicada a Jesús Buen Pastor para que la custodia de Tierra Santa acompañe al puñado de cristianos que viven aquí, y se construyeron 2 colegios, uno para hombres y otro para mujeres, porque en la cultura islámica no se puede juntar el hombre y la mujer. Entonces aquí tenemos una fuerte presencia franciscana en esta tierra. También nos dice que en esta tierra jugó un papel muy importante la dinastía Hasmonea. La historia nos cuenta que los hijos de Ptolomeo llegaron aquí en la batalla definitiva cuando Juan Hircano, hacia el año 134 al 104 a.C., evitó la emboscada y fue proclamado rey y fundador de la dinastía Hasmonea aquí en este lugar. Entonces así nosotros vemos cómo este lugar está bastante marcado por la tradición bíblica, como nosotros estamos alcanzando a ver. Toda la tradición bíblica fluye por esta tierra que hoy se encuentra bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina desde 1924, después del acuerdo de Oslo con el primer ministro que fue legítimamente elegido, Yasser Arafat, y entonces así este pueblo queda administrado totalmente por la Autoridad Nacional Palestina. Y pues aquí tenemos este lugar, les presentamos una representación de la fontana que había restaurado el profeta Eliseo. Desde la ciudad de Jericó les deseamos a todos Shalom Wetová, paz y bien, para que así podamos conocer el paso de Dios por esta tierra y cómo nosotros a través de la geografía podemos contemplar la gloria de Dios.